día de hoy. Antes de empezar, simplemente quisiera, digamos, repasar con ustedes. Muchos de ustedes tendrán ya la experiencia de participar en este tipo de eventos, pero no está de más recordarles, por favor, muchos de ustedes estarán ya digamos, con sus cámaras y micrófonos cerrados a fin de mantener una buena calidad del audio y del video. Les pediría que se mantengan así. Debajo en su pantalla tienen una función de chat en donde pueden mandarnos comentarios, preguntas. La idea es que tengamos hacia el final de la sesión un espacio para compartir con ustedes y con los panelistas de una manera más interactiva. Muy rápidamente, la estructura del seminario, lo que haremos es a continuación dar un breve espacio para que tanto autoridades como del ALIX y de ONUDI nos den una bienvenida, una breve introducción. El webinar tiene como aspecto central una conversación, una presentación con la profesora Carlota Pérez y seguida por algunos comentarios de la profesora Elena Lastres. Y aparte de una interacción, también, como les decía, tener un momento para interactuar con los participantes. Entonces, esa sería, digamos, la dinámica. Les pido nuevamente, mantengan su video, su audio cerrado. Solamente tendremos en pantalla a las personas que estén al panelista que esté en ese momento hablando. ¿Ok? Sin más, entonces le pediría al señor Diego Macera. Diego es director adjunto del Departamento de Coordinación Regional y sobre el terreno y jefe de la División de Coordinación Regional para América Latina y el Caribe, aquí en ONUDI. Si nos puedes dar unas breves palabras de introducción, Diego, si por favor te puedes tomar unos minutos, te voy a abrir acá. Si puedes abrir tu video y tu micrófono, Diego, por favor. Sí, a ver, vamos a ver. Start. Me tienes que abrir el video tú, Fernando, por favor. No lo puedo hacer desde aquí. Ah, ahí está. Bueno, muchas gracias, Fernando. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes. En nombre de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, ONUDI, quisiera darles la bienvenida a todos al webinar Revoluciones Tecnológicas, Cambios en Estilos de Vida y Desarrollo Industrial Sustentable en América Latina post-COVID-19, organizado por la ONUDI en colaboración con la Red Latinoamericana para el Estudio de Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias, LALIX. América Latina y el Caribe se ha convertido en una de las zonas críticas de la pandemia de COVID-19, exacerbada por estructuras de protección social débiles, sistemas de salud fragmentados y profundas desigualdades. Se estima que el COVID-19 provocará en la región la peor recesión de los últimos 100 años y generará una contracción del 9.1% del Producto Interno Bruto regional en 2020, esto según datos de la CEPAL. Y asimismo, una drástica reducción de la producción manufacturera que según datos de la ONUDI de mayo de 2020 resultan en una contracción de, por ejemplo, el 35% en México, el 24.4% en Argentina y el 21.6% en Brasil. Antes de la pandemia, el modelo de desarrollo de la región ya enfrentaba graves limitaciones estructurales, elevados niveles de desigualdad, limitaciones de las balanzas de pagos y exportaciones concentradas en sectores de baja tecnología. Un modelo que vuelve a la región extremadamente vulnerable a nuevas crisis sanitarias y en particular al cambio climático. La recuperación posterior a la pandemia debería ser una oportunidad para transformar el modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe y al mismo tiempo fortalecer la democracia, salvaguardar los derechos humanos, mantener la paz
en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La respuesta a la crisis requiere un nuevo balance del rol del Estado, los mercados y la sociedad civil, que permita una mayor equidad, transparencia y democracia. Como lo menciona el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, en su reciente informe sobre el impacto del COVID-19 en América Latina y el Caribe, se necesita reconstruir con igualdad, promoviendo sistemas de bienestar integrales, con planes de protección social renovados y acceso universal a la atención de la salud y la educación, aplicando medidas dirigidas a preservar las capacidades productivas, tales como subsidios de emergencia para las micro, pequeñas y medianas empresas. Particularmente relevante en el contexto del webinar que nos reúne hoy es la recomendación de promover políticas industriales y tecnológicas sostenibles, basadas en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9, también llamado ODS 9, que incluyan medidas para fomentar una senda de crecimiento con bajas emisiones de carbono, reasignen a los trabajadores del sector informal a trabajos decentes, promuevan la transición a las energías renovables, creen capacidades en materia de salud y de tecnologías digitales y verdes, y reduzcan la vulnerabilidad a nuevas crisis. La inversión en investigación y desarrollo y la cooperación con las universidades, la comunidad científica y el sector privado son cruciales para la resiliencia y la recuperación. Es en este contexto que el mandato de la ONUDI de la promoción de un desarrollo industrial sostenible e inclusivo se vuelve particularmente relevante para América Latina y el Caribe en los próximos años. El logro del ODS 9 asume en estos momentos un rol primordial en la agenda de los países de la región. La ONUDI en América Latina y el Caribe se centra en la promoción del intercambio de conocimientos, la cooperación técnica y la transferencia de tecnología a nivel regional e intrarregional, que permiten a los países fortalecer su capacidad institucional, crear valor agregado, diversificar la producción e incrementar la capacidad técnica. La ONUDI pone a disposición de todos los países sus servicios, herramientas y conocimientos para lograr recuperarse de esta crisis y surgir mejor preparados para futuros retos. El enfoque hace especial hincapié en la importancia de la cooperación sur-sur y triangular, así como en las alianzas, incluyendo al sector privado y la academia, para promover las transformaciones estructurales necesarias para un desarrollo industrial inclusivo y sostenible en la región. Estoy seguro que las presentaciones de los excelentes ponentes de este evento nos ayudarán a entender mejor y esclarecer los pasos a seguir hacia un futuro más inclusivo y sostenible en la región. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias sobre todo por poner en contexto también el trabajo de la ONUDI en la región, ¿no? Le pediría ahora a la profesora Gabriela Dutrenit. Gabriela es investigadora del Departamento de Producción Económica y del programa de posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en México, y es la presidenta, además, del Comité Científico de la Red LALIX. Gabriela, si nos puedes dar un breve mensaje también a nombre de LALIX. Gracias. Ok, me tienen que reactivar también el video. Bueno, estamos en orden. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches en estos eventos donde participan colegas de todas partes del mundo. Voy a dar unas breves palabras a nombre de LALIX. Y sí, como mencionaba recién Diego, estamos viviendo un momento histórico que está marcado por muchísimos cambios, ¿no? La emergencia sanitaria generada por el coronavirus SARS-CoV-2 que ha causado la enfermedad del COVID-19 ha dejado claras las desigualdades, ¿no? Desigualdades sociales, territoriales, la necesidad de atender los reclamos del hábitat y un mayor respeto al medio ambiente. Quedó demostrada también en todo este proceso, ha quedado demostrado la importancia que tiene la ciencia, la tecnología y la innovación
para emergencias de esta naturaleza. En todos los países se está planteando el tema de la necesidad de dar respuesta, ¿no? Esto demanda capacidades propias en los países para reducir la dependencia, y eso de vuelta levanta el tema, la discusión de cuánta ciencia tenemos que hacer en los países en desarrollo, qué tan integrados tenemos que estar y al mismo tiempo qué capacidades científicas, tecnológicas y de innovación tenemos que desarrollar, aunque estemos integrados en esta economía global, ¿no? Se requiere sin duda un sector productivo que responda a las necesidades urgentes con innovación, que pueda convertir y atender las nuevas demandas. Esto quedó claro ahora con el tema de la vacuna, de las vacunas, de los ventiladores, de los respiradores, tapabocas, de los termómetros, de las pruebas. O sea, se requiere ciencia y se requiere un sector productivo que responda y que aplique los desarrollos científicos y luego tecnológicos y los aplique para darnos aquellos insumos que requerimos en este caso, ¿no? Pero también se requiere atender a las desigualdades y queda sobre la mesa nuevamente el tema del desarrollo inclusivo y sustentable ambientalmente. Y en todo este contexto, el reto es cómo aprovechar esta oportunidad de que haya una nueva voz para la ciencia, la tecnología y la innovación, mirando hacia ese desarrollo inclusivo y sustentable, ¿no? Y en este contexto, pues LALIX tiene un papel que cumplir. Tenemos que repensar el papel de la ciencia, la tecnología e innovación, tenemos que repensar el papel de las políticas de ciencia, tecnología e innovación y de las políticas de desarrollo productivo para contribuir a ese desarrollo inclusivo y sustentable de la región, que a su vez tenga la fortaleza porque hoy vivimos una emergencia, pero así, es un llamado de atención, así como está esta, puede haber otras. Y entonces el tema es cómo también nos fortalecemos como región para el futuro. Y entonces LALIX tiene definitivamente un gran reto para contribuir en esta dirección, pensando desde nuestra región, porque bueno, todos aquellos que trabajamos estos temas, y LALIX es parte de la red Globelix, una red global sobre los temas de los sistemas de innovación y el desarrollo, ¿no? Pero nosotros, como latinoamericanos y del Caribe, pues tenemos que pensar también en nuestra región y en las especificidades de nuestra región, y por tanto tenemos que hacer muchos más webinars como estos. Por ahora no podemos hacer más que eso, los webinars, discutiendo estos temas, generando consenso entre nosotros, interactuando con otros actores para buscar propuestas. Agradecemos mucho a ONUDI la oportunidad de organizar en conjunto este evento entre ONUDI y LALIX, y a Fernando en particular, que fue el intermediario entre ambas organizaciones. Y bueno, estamos ansiosos por escuchar las palabras de Carlota y después los comentarios de Elena, y asimismo las preguntas que haya de los colegas que están participando y que se están incorporando a este proceso. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Te voy a poner en mudo. Muchas gracias Diego, muchas gracias Gabriela. Y ahora, bueno, después de estas formalidades, quisiera ahora sí pasar al programa central del evento, y que es básicamente, como decía ya Gabriela, una presentación de parte de la profesora Carlota Pérez, a quienes muchos conocemos, ¿no? Por lo que hemos leído, lo que hemos hecho, sobre todo la gente que trabajamos en el área de innovación. Carlota es una investigadora británico-venezolana, especializada en temas de tecnología y desarrollo socioeconómico, y como decía, muchos la conocemos principalmente por sus trabajos, sus contribuciones fundamentales a teorías como el cambio de paradigma tecnoeconómico y de grandes oleadas de desarrollo y de capital financiero. Carlota se desempeña actualmente como profesora honoraria en el Institute for Innovation and Public Purpose del University College de Londres, así como en SPRU, en la Universidad de Sussex, además de ser profesora de tecnología y desarrollo socioeconómico en la Universidad Tecnológica de Tallinn, en Estonia, pero también, digamos, durante su carrera ha sido directora de tecnología en el Ministerio de Industria en Venezuela,
así como consultora para diferentes organizaciones de desarrollo internacional, del sector privado. Y entonces lo que le pediría ahora a la profesora Carlota es que en los próximos 30 minutos aproximadamente, si nos puede compartir alguna de sus ideas, reflexiones en torno a lo que es los impactos de la pandemia de COVID-19 sobre las perspectivas de desarrollo en América Latina y el Caribe. Cuando pueda usted estar lista, si nos comparte la pantalla para iniciar su presentación, profesora Carlota, tiene usted la palabra. Gracias. Ajá. Bueno, un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es una oportunidad muy importante. LALIX es un organismo que, en efecto, como dice Gabriela, tiene un rol importante que jugar. Yo llevo varios años tratando de que logremos que LALIX y todo lo que es política tecnológica en América Latina se unan más, se comprendan más, se relacionen más de tal forma que podamos contribuir a que nuestros países puedan dar el salto que necesitamos que den para resolver todos nuestros problemas. Voy a compartir la pantalla. Bueno, el título que me dieron es extremadamente ambicioso para el tiempo que tengo. Entonces yo voy a tratar de reunir lo más que pueda de las cosas que hay allí sobre revoluciones tecnológicas, cambio en estilos de vida, desarrollo industrial sustentable y el hecho de que sea en América Latina después de COVID. Mi primera pregunta es, ¿qué rol puede jugar COVID-19 en las perspectivas de desarrollo de América Latina? Y dados mis estudios de las revoluciones tecnológicas, puedo decir que eso depende del rol que jugará la pandemia en la difusión de la actual revolución tecnológica en el mundo avanzado. Esto les puede sonar un poquito como a teoría de la dependencia. Y en efecto yo creo que las oportunidades de desarrollo de cualquier país periférico dependen de lo que esté pasando tecnológicamente en el centro, porque todos nosotros tenemos que aprovechar esas tecnologías. Todo seguidor primero aprovecha las tecnologías ajenas y luego hace sus propias tecnologías, lo cual no quiere decir que no podemos iniciar en algunas áreas, pero en términos generales el paradigma tecnoeconómico tiende a generarse en los países centrales y luego uno aprende a aprovecharlos. Lo que yo sostengo, y he podido constatarlo en mis investigaciones, es que las oportunidades de desarrollo son un blanco móvil en el contexto del capitalismo mundial. Y por lo tanto es muy importante reconocer esas oportunidades, reconocerlas cuando aparecen de tal forma de no llegar tarde para poder aprovecharlas. La charla va a constar de 4 partes. Empiezo por hablar del patrón de difusión de las revoluciones tecnológicas y las oportunidades que abre y cierra. Luego, la oportunidad para América Latina en esta segunda globalización, que yo creo que es la valorización de los recursos naturales. Luego, hablar de cómo se puede lograr esa valorización con una estrategia que yo llamo dual inclusiva. Y por último, cómo podemos aprovechar la reconstrucción post-COVID para dar ese salto que creo que podemos dar. Comencemos pues con el patrón de difusión. Primero que nada, cada 40 o 60 años irrumpe una revolución tecnológica. La primera fue la revolución industrial, la segunda la época del hierro, la máquina de vapor y el ferrocarril. La tercera fue la primera globalización, la época del acero, la ingeniería pesada, eléctrica, química, civil, naval. Y esa fue la época en la cual todos los países del cono sur, del hemisferio sur, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, dieron un salto al semidesarrollo, digamos, porque pudieron aprovechar esa circunstancia de poder viajar con vapores, con sus productos podían llegar en 2 semanas al norte. Y eso creó una situación importantísima en el mercado mundial y les dio oportunidad de crecimiento. Luego la cuarta
lo fundamental del siglo XX, la época del petróleo, el automóvil y la producción en serie. Todavía estamos tratando de resolver los problemas que nos dejó esa revolución. El cambio climático es parte de eso. Y la quinta, que es la actual, la época de la informática y las telecomunicaciones, que solo, en mi opinión, y según mis investigaciones, está a medio camino. Esta revolución podría haber llevado a un mucho mejor nivel de vida nacional y global, pero hasta ahora han venido salvando a los bancos y no salvando a la sociedad, y ya les explicaré un poquito cómo es eso del rol del Estado en sacarle lo mejor, en moldear las revoluciones tecnológicas. Pero cada una de estas revoluciones está en gestación en el periodo anterior y luego llega al agotamiento y coincide la gestación del uno con el agotamiento del otro. Ese es el periodo, ya les voy a explicar, de la destrucción creadora en grande. ¿Qué viene después? Yo pienso que viene la época de la biotecnología, nanotecnología, bioelectrónica, materiales a la medida, es decir, que vamos a tener de alguna manera, con algunos saltos tecnológicos, control de la biología y control de los materiales. Esperemos que eso sea sustentable, que lo aprendamos a hacerlo en armonía con la naturaleza. Pero principalmente yo creo que estamos entrando, así como estamos ahora con los electrones y la materia en términos de la electrónica, creo que podríamos pasar a esa otra era con la biología y los materiales entendidos como algo que podemos moldear. Cada una de estas revoluciones es un conjunto distinto de oportunidades que se va abriendo gradualmente a lo largo de su difusión. ¿Cómo ocurre eso? Hay un patrón histórico de difusión de las revoluciones tecnológicas. Un primer periodo es lo que podríamos llamar la instalación, que coincide con la madurez de la anterior revolución. Es un periodo de innovación intensa, experimental, de lo que Schumpeter llamaba destrucción creadora, es decir, que esa misma creación trae eliminación y reemplazo de empleos, capacidades, industrias, productos. O sea, es un periodo sumamente duro de polarización del ingreso, de burbujas financieras y colapsos, pero también es un periodo en el que los rezagados pueden saltar por lo de la madurez del anterior, que facilita que uno aprenda con las revoluciones anteriores, y al mismo tiempo, cuando las cosas están muy nuevas, es posible dar el salto. Ahí es donde tenemos la mejor oportunidad, pero esa ya pasó en cuanto a esta revolución. Ahora les voy a hablar de lo otro. En esta época de instalación son las finanzas las que fijan el rumbo, y eso lo hemos podido ver sin ninguna duda. El intervalo de relevo, que es la recesión post-colapso, porque vienen las burbujas financieras y colapsan las burbujas de instalación. Puede haber una, como en el 29, o esta vez que hemos tenido ya dos, y podemos considerar que esta pandemia es como una especie de tercera burbuja, porque produce una recesión que obliga a mirar lo que está pasando. La recesión post-colapso revela toda la destrucción de la que hablamos. Y eso produce resentimiento como terreno fértil para el populismo. En los años 30 tuvimos el fascismo y el comunismo como los dos extremos ofreciendo el cielo. Hoy tenemos una cantidad de populistas en el extremo izquierdo y derecho ofreciendo solucionar cosas que no pueden solucionar. Es una época también donde se dividen los partidos políticos, donde surgen movimientos nuevos, como ahora los verdes, y cada vez siempre hay movimientos anarquistas, etc. En estos periodos en que la gente está como descontenta porque vienen todas las consecuencias del periodo anterior. Pero es también un momento en el que hay un enorme potencial tecnológico, pero todo esto es sin rumbo. No se sabe hacia dónde ir. Cuando se logra dar rumbo al despliegue, vienen las épocas de oro. Eso fue en la primera, el gran salto inglés, después el boom victoriano, en la tercera fue la Belle Époque, en la cuarta fue el boom de la posguerra, y por delante podemos tener, espero que logremos hacerlo, un futuro de crecimiento digital verde, sustentable,
tanto social como ambientalmente, y global, porque sostengo, pero hoy no vamos a poder discutir eso, que los países desarrollados no tienen otra salvación de la competencia china que desarrollar todos los países. Quizá en las preguntas podemos hablar de eso. En todo caso, ¿qué es el despliegue? Es un periodo en el cual hay una dirección clara para la innovación con el nuevo potencial. En este caso, yo creo justamente que tendría que ser crecimiento verde, sustentable, socialmente sustentable y global. Un cambio en los estilos de vida. Los estilos de vida son los que generan el empleo que se destruyó. Es decir, como las nuevas tecnologías son de alta productividad, no producen tanto empleo como el que destruyen, a pesar de que producen muy buenos empleos y muchos. De todos modos, es necesario otra capa de empleo para cubrir pleno empleo, y eso se da en base a los estilos de vida. El estilo de vida que podríamos tener ahora, moviéndose más hacia los servicios, sería un estilo de vida de todo lo contrario del estilo de vida de las posesiones y del desperdicio de la producción en masa. Es un periodo también en que se revierte la desigualdad, al menos parcialmente. Por cierto que en la posguerra fue uno de los momentos en los cuales la reversión fue casi completa. En los países desarrollados solamente, claro, a costa de la desigualdad entre desarrollados y subdesarrollados. Es un periodo de estado promotor, donde se da un juego de suma positiva entre los negocios y la sociedad. Esa es una época en que sí hay rumbo porque lo fija el Estado. Y esto es lo que ocurre en los países avanzados de cada una de las revoluciones. Y las oportunidades para los rezagados se abren o se cierran según el periodo y según la naturaleza de las tecnologías. También según las condiciones de cada país, claro, porque puede haber una oportunidad que uno no puede aprovechar porque no tiene las condiciones. O sea que no es por azar que grupos de países se desarrollan de modo similar en la misma época. Estados Unidos y Alemania dieron el salto a la delantera superando a Inglaterra entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. Utilizaron altísima protección arancelaria, utilizaron subsidios en enormes cantidades, entrenaron gratuitamente a prácticamente toda la población, o sea, enormes cantidades de ciencia, pero lo hicieron distinto cada uno, pero en el mismo periodo. Luego tenemos Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, como les dije antes, con el avance en el desarrollo, cubriendo la demanda global de materias primas y alimentos. En ese momento en que la globalización se amplió, la demanda se amplió un poco como se está ampliando ahora. Luego, Japón y los Cuatro Tigres dieron el salto al mismo tiempo. Japón primero, los Cuatro Tigres después. Japón al número 2, los Cuatro Tigres saltan al desarrollo. Eso lo hacen en la madurez de la cuarta y la instalación de la actual, es decir, la segunda globalización. A Latinoamérica, la sustitución de importaciones lo hizo en la madurez de la cuarta, con la oportunidad que tuvo de avance en desarrollo con productos de consumo interno bajo protección, y en Asia hubo varios que dieron el salto, no necesariamente los Cuatro Tigres, pero el otro grupo, utilizando exportación subsidiada. Y actualmente China, y no sé si la India lo va a lograr, aprovechando la madurez de la cuarta y la instalación de la quinta, han dado o están dando un salto a la delantera con amplísimo apoyo estatal. Y las oportunidades vienen y se van y nunca son idénticas. Por eso no hay que copiar éxitos pasados, sino identificar las nuevas tendencias y buscar la manera de aprovecharlas. ¿Cuál fue la combinación que permitió la industrialización por sustitución de importaciones en América Latina? Bueno, el primer mundo, ya lo que se llamaba entonces primer mundo, que ya estamos en otra época, pero ese era el nombre entonces, tenía mercados saturados y Latinoamérica estaba interesada en producir. Las tecnologías maduras eran transferibles, precisamente porque estaban maduras, prácticamente estaban en manuales.
Eso dio una oportunidad para la sustitución de importaciones haciendo ensamblaje para el mercado interno. América Latina tenía una clase media educada y con demanda solvente, un Estado con ingresos de la monoexportación, con lo cual podía financiar ese desarrollo, y había globalmente pues la posibilidad y la disposición a proteger el mercado interno. Eso se consideraba perfectamente normal. Es más, los países avanzados lo hicieron en los 50, Francia tenía control de movimientos de capitales, etc. Bueno, en esa época, gracias a esa oportunidad, Latinoamérica creció en un promedio de 4%, en algunos casos 8, 7, 8%. Aumentó la clase media, se formó una amplia capa obrera, se montó la infraestructura en general, se desarrolló una capa empresarial y se adquirió experiencia en las industrias de construcción y de procesos. Esto es muy importante porque las industrias de construcción y de procesos serían las que necesitamos para la nueva oportunidad. ¿Cuál es esa oportunidad? ¿Qué combinación podemos aprovechar ahora? Bueno, hay una economía globalizada donde Asia está necesitada de recursos naturales y América Latina tiene alta dotación. Tenemos acceso a tecnologías genéricas como las TIC, la ciencia de materiales, la biotecnología, etcétera, y a la información en general. O sea, el mundo de la información está abierto. Eso nos da una oportunidad actual, sustentable, ambiental y socialmente, según lo que decidamos. Luego tenemos el legado de la sustitución de importaciones en industrias de procesos y en servicios y en personal calificado. Al mismo tiempo, en el mundo los mercados están segmentados, segmentos de todos los tamaños y acceso a redes globales. Al mismo tiempo que hay crecientes requisitos por cambio climático y biodiversidad que orientan la innovación y garantizan que puede haber mercados. Lo que podríamos hacer es unir recursos naturales y tecnología más el objetivo de la inclusión y, por supuesto, la sustentabilidad. Con políticas adecuadas es posible crear una economía sustentable y de avanzada con alta calidad de vida, tanto rural como urbana. Tenemos que parar el éxodo rural hacia las ciudades a crear esos enormes barriadas de trabajo informal y de condiciones terribles que propician el crimen y la falta de salud y todo lo demás. Pero es que, claro, si la vida rural es insoportable y es preferible sufrir en las ciudades, pero al menos comer, pues eso es lo que ocurre. Tenemos que pensar en términos de cómo resolver el problema tanto rural como urbano. Entonces, esta oportunidad de valorizar los recursos naturales es creíble. ¿Les sorprende con recursos naturales? Toda la vida hemos estado tratando de salirnos de los recursos naturales. Pues sí, con recursos naturales. Las ideas sobre el rol de los recursos naturales en el desarrollo han cambiado históricamente. A fines del siglo XIX y comienzos del XX eran una ventaja. Todos esos países que yo le dije que se desarrollaron con la globalización, incluyendo Estados Unidos e incluyendo Alemania, consideraban los recursos naturales un activo importantísimo para el desarrollo y para su financiamiento. Luego, en la posguerra, se convirtieron en desventaja. Pero ideológicamente nada más, no, es verdad, la ventaja pasa a la industria manufacturera. Había las tijeras de precios que vieron Previs y Singer. En los 70 se habló de la enfermedad holandesa, cuando efectivamente el exportar recursos naturales dificultaba todas las demás exportaciones por razón de la valorización de la moneda. La maldición de los recursos naturales, esencialmente la corrupción, en los 80 y los 90, pero mi pregunta es, ¿no se habrán convertido de nuevo en ventaja? Vamos a revisitar las ideas sobre recursos naturales. ¿Qué es lo que ha cambiado? En primer lugar, los precios, más bien con tendencia al alza por límites naturales. A medida que se van agotando, se van necesariamente elevando los precios de los recursos naturales. Entonces, esa tendencia, incluso ahora cuando bajaron, no bajaron a cuán bajos eran antes los
recursos naturales pueden, claro, seguir con su usual volatilidad. Eso es casi inevitable, a menos que sean recursos naturales especiales. Los commodities van a seguir siendo volátiles. Los recursos naturales de alta tecnología, no. Eso es lo mismo que la manufactura. La corrupción seguirá siendo un problema, hay que enfrentarla. La naturaleza de los mercados, bueno, vamos a pasar de solo commodities a la hipersegmentación. De la llamado long tail, la cola larga, en productos estamos pasando también a la cola larga en materiales y en alimentos. Y muchos productos manufacturados y servicios se han comoditizado. El crecimiento de la demanda, muy fuerte en los países emergentes, porque hay que alimentar a los millones que están llegando a la clase media. Se esperan 2 billones en las próximas décadas. Y la ley de Engels, que supone que la necesidad de alimentos baja a medida que se avanza en el progreso, bueno, se prolongará más aún si ocurre la globalización plena, porque más y más gente entrando al consumo significa más y más gente consumiendo alimentos, además de los materiales necesarios para que tenemos justamente que buscar la manera de que sean sustentables. El dinamismo tecnológico es mucho mayor. Siempre se hablaba de que solo la manufactura, solo la industria era dinámica tecnológicamente. Pues no, mucho mayor ahora por las TIC, por la biotecnología, por la ciencia de materiales. Está impulsado por la diferenciación de la demanda de los fabricantes y los nuevos estilos de vida sustentables. Empezando por los alimentos orgánicos, pero llegando a todo tipo de otras cosas que son necesarias porque la gente ya empieza a querer la sustentabilidad y eso implica y necesita innovación. Y los tipos de innovación, bueno, antes fundamentalmente eran tecnologías de procesos y su objetivo era o reducir costos o enfrentar las peculiaridades del recurso, malas tierras, profundidades, qué sé yo. Ahora estamos en innovación en productos especiales y adaptados a la demanda, con mayores márgenes de ganancia y posibles barreras de entrada. Cuando cambia el contexto hay que cambiar las ideas y cuando cambian las ideas también hay que cambiar las políticas. Y las industrias de procesos no son menos industria que las de fabricación. Nos tenemos que quitar de la cabeza la idea de que la industria es solo manufactura. La industria, aparte de que también procesos son la metalurgia y esas cosas siempre han sido consideradas más o menos industria, ahora tenemos que pensar en términos de la transformación de materiales en materiales especiales. Eso es tecnología. Lo que hace que algo sea avanzado es que tenga tecnología incorporada. Vamos a mirar lo de la hipersegmentación de todos los mercados. El nuevo espacio de mercado para cualquier producto es ahora inmenso, empezando por el commodity estándar en un extremo, yendo hacia a la medida y adaptable y subiendo hacia nichos de especialidad cada vez más numerosos. La competencia en los commodities sigue siendo competencia en precios y las ventajas están en costos, en dominio de la tecnología y de procesos. Pero a medida que uno se va hacia la customization, hacia la adaptabilidad, hay ventajas de acceso a clientes, calidad, flexibilidad y respuesta rápida. Eso genera nueva competencia y mucha mayor tasa de ganancia para los que logran complacer a un usuario exigente. En cuanto a la rentabilidad, en la parte commodity, normalmente allí es el alto volumen. Lo que uno logra es con un pequeño margen, la ganancia está en el alto volumen. Y esos mercados requieren bajo costo, calidad básica y entrega confiable. O sea que son mercados sumamente duros. Y eso es uno de los problemas que teníamos con estar atrapados en los recursos naturales. Pero resulta que ahora incluso los recursos naturales suben a los nichos de alta especialidad con calidades especiales y su competencia se da por diferenciación, innovación, tecnología, marcas y patentes. O sea que estamos en el mundo de la especialidad, estamos en el mundo de las altas ganancias. Y obvio que la innovación tiende a moverse fuera de la esquina de commodity hacia los nichos y hacia productos a la medida. Y esto se aplica por igual
a insumos, manufacturas y servicios y a cada una de las actividades en la cadena de valor. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos de posicionamiento. Los básicos típicos: trigo, hierro, soya, partes automotrices, ojo, industria, discos duros, industria, turismo de playa, servicios especiales, alimentos orgánicos, biomateriales, el moño brasilero, que los brasileros han logrado que su madera, el eucalipto, se convierta prácticamente en caoba, tiene cara de caoba, duro como caoba, perfecto, y es mucho más barato y es clonable, mucho más fácil, ambientalmente mucho más fácil. Frutas gourmet: si nosotros lográramos que el sabor de nuestras maravillosas frutas, que solo las encontramos en el interior y solo cuando maduran, si lográramos desarrollar una ciencia que permitiera que llegaran con ese sabor hasta cualquier parte del mundo, tendríamos unos mercados espectaculares. La alta moda, los automóviles eléctricos, eso es manufactura. Turismo de aventura, mucho más rentable que el turismo de playa. Luego, adaptados, ensaladas ya empacadas, cada tipo de ensaladas ya listos, materiales a la medida, interpretación de datos a distancia, la trazabilidad de carne que han logrado en Uruguay, los servicios personales, el turismo de salud, operaciones de cadera en la India, por ejemplo, que se llevan a la gente en el avión, los llevan al hotel, al hospital, a las cosas, a la fisioterapia, a hacer turismo, regresan y eso les cuesta menos que una operación de cadera en Inglaterra. Únicos, grandes edificios como el estadio de Pekín, servicios de logística como los que hay en el canal de Panamá, que es único, solo un canal para atravesar, instrumentos para bio y nanotecnología, eso es manufactura, turismo en Chichén Itzá, o sea, turismo ecológico en la selva amazónica, solo existe ese sitio, cada una de las cosas únicas, y uno monta un servicio especial. Los avances se logran mediante un reposicionamiento apropiado, apoyándose en lo aprendido y en las ventajas ya construidas. O sea que, aunque en algunos casos uno puede saltar directo a los productos especiales, lo más común es que la gente ya sepa algo y vaya avanzando gradualmente, a la vez audaz y con cuidado, para irse hacia espacios mejores. Y si se trata de exportación, mejorar el perfil exportador, elevando la calidad y la tecnología. Las nuevas fuerzas que impulsan la innovación con base en recursos naturales. Primero que nada, tenemos que mirar los recursos naturales como toda una red que incluye equipos, insumos, servicios y más de ingeniería, inversión incluyendo la exploración si se trata de minería, pero también inversión en la tierra si se trata de mejorar el agua, el acceso, lo que sea. Producción, procesamiento, 1, 2, 3 y N, no, puede ser varios procesamientos, empaque, marcas, todo eso incluye innovación, y la distribución también. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas? El volumen del mercado creciendo, intensificando los retos tradicionales y presentando nuevos retos ambientales. Los requisitos del mercado, la hipersegmentación y diferenciación que acabamos de ver, los materiales custom y biodegradables, los alimentos orgánicos y gourmet, el rescate del sabor y el valor nutritivo, productividad del campo como fair trade, pesticidas naturales, combustibles limpios. Luego, los avances científico-tecnológicos, el hecho de que tenemos las TIC y su paradigma, las otras tecnologías radicalmente nuevas. El contexto general, los retos geopolíticos de la globalización, las corporaciones globales y las redes locales, cambio en estilos de vida y estrategias de producción, políticas ambientales y evolución de los precios y posible tendencia a procesamiento in situ. O sea, que no solamente vamos a poder crear materiales especiales o alimentos especiales o lo que sea, sino que además es muy probable que para ahorrarse ese montón de tierra que se llevan para hacer el procesamiento en los otros países, puede ser que tenga sentido ahorrarse toda la energía del viaje y todo lo que y hacer el proceso. Hay que inventar, hay que innovar para poder hacer el procesamiento in situ, por supuesto. Entonces, ¿cómo se hace eso? Una estrategia dual inclusiva. ¿Por qué tenemos que perseguir dos metas distintas y complementarias? Porque en general
a diferencia de las industrias de ensamblaje o el textil vestido y esas cosas que requieren mucha mano de obra, estas cosas con los recursos naturales son muchas veces de alta productividad, especialmente la parte de procesos, y son de alta calificación muchas veces el empleo que generan. Entonces tenemos que hacerlo en dos metas distintas. Uno, el crecimiento económico y el posicionamiento global, y otro, el pleno empleo y bienestar para todos. Pero económicamente lo vamos a mirar. Son dos modos distintos e integrados de abordarlas. Estableceríamos una estrategia dual con políticas y redes de apoyo diferenciadas. ¿Cuál es la estrategia propuesta en este modelo dual integrado? Son procesos convergentes de crecimiento e innovación, ambos sustentables. El uno, sectores de remolque del crecimiento, redes productivas alrededor de los recursos naturales constantemente modernizadas. Estas son con tecnologías competitivas para los mercados globales. En la otra punta, tendríamos desarrollo diferenciado de cada porción del territorio basado en la vocación productiva local identificada o promovida para el mercado interno o para la exportación y apoyado en acceso pleno a Internet. Súper importante que el país entero tenga acceso pleno a Internet. No importa cuánto cueste, eso es lo más importante que hay para poder hacer, para poder incluso pensar en esto, porque la gente no se va a quedar en el campo si no tiene igual acceso allá que tener en las ciudades. Serían entonces economías locales especializadas e interconectadas, entre ellas sirviéndose las unas a las otras, a veces sirviendo a los sectores remolque del crecimiento. El objetivo de los sectores remolque es el crecimiento y la generación de divisas, mientras que el objetivo de todas estas economías es elevar la calidad de vida de todos los habitantes urbanos y rurales. Y el rol del Estado, un Estado promotor, activo, financiador y facilitador de consensos y de iniciativas locales, proveyendo políticas diferenciales, capital humano, fondos, infraestructura a ambos lados y en la conexión de ambos lados, porque hay muchas cosas que pueden hacer las economías locales sirviendo a los sectores remolque y hay cosas que los sectores remolque hacen para las economías locales, pero esa relación no necesariamente obliga. Son dos mundos con objetivos distintos y que pueden perfectamente mantener altos niveles de vida en todos los casos. Para ello se necesita una institucionalidad dual. Por un lado, un marco institucional para apoyar y fortalecer a los sectores remolque de avanzada. ¿Qué significa eso? Hay que darles apoyo político y en las políticas. Un marco regulatorio de largo plazo, confiable, bien pensado, no a favor de los negocios nada más. Hay que crear un marco regulatorio que, poniendo muy claro que la idea es que es beneficio para las empresas, para el país y para la sociedad y para la comunidad donde se ocurre. Negociaciones con gobiernos, empresas globales y comunidades, porque muchas veces las cuestiones con recursos naturales requieren discutirlo con las comunidades y asegurarse que ellas se benefician y no van a ser destruidas. Y más de complementaria y grandes proyectos, institutos especializados y becas para la formación en el exterior, apoyo en otros aspectos generalmente identificados por las mismas empresas líderes, porque las empresas que serían remolques son unas empresas serias de alto nivel y hay que tener personas en el gobierno que tengan el mismo alto nivel que las empresas. O sea, una de las cosas más importantes es como hacían en Singapur, incluso que movían a la gente del gobierno a las empresas de tal forma que fueran del mismo alto nivel en ambos lados y no... y además eliminar los lazos de corrupción. Y el otro lado es el marco institucional de promoción y apoyo directo al desarrollo territorial, encargado de crear riqueza y calidad de vida. Proveer Internet e infraestructura social y técnica con un modelo participativo probablemente, identificar oportunidades y nichos, promoción de su aprovechamiento,
Por cierto que una de las cosas que está pasando en muchas partes del mundo del modelo participativo es la energía sustentable, las energías renovables. La comunidad establece su energía solar o eólica o la que sea y ellos mismos la manejan. Y eso es una cosa relativamente fácil porque es muy distinto de lo que son los modelos energéticos anteriores. Brindar apoyo técnico y financiero para desarrollar los negocios, las organizaciones sociales y las innovaciones necesarias. Para eso puede ser que haya que educar personal para eso, organizar el entrenamiento y las instituciones técnicas requeridas por los nuevos emprendimientos locales. O sea, esta es un modelo institucional muy interventor y apoyador, y este es esencialmente un modelo que coopera con las empresas que tienen conocimiento de su negocio. Las dos con metas y competencias diferentes y distinto tipo de personal, promoviendo diversas formas de colaboración público-privada. Yo insisto mucho en esta cosa de la suma positiva, negocio-sociedad y de la colaboración público-privada, porque creo que hasta ahora no ha habido ningún caso de un salto en el desarrollo que se haya dado cuando los negocios no se ocupan de la sociedad o cuando no se logra, o sea, uno u otro, cuando uno se lanza hacia un extremo o se lanza hacia el otro extremo, genera problemas de paz social. Es imposible. Y bueno, después de ver el caso de Venezuela, creo que no cabe ninguna duda que eso de redistribuir sin crear riqueza es la cosa más inútil que se puede intentar como estrategia de desarrollo. Una estrategia en dos tiempos. Esto es muy importante, tomar en cuenta los cambios de paradigma y las oportunidades cambiantes, porque esta oportunidad no es una oportunidad para dar el salto al desarrollo como fue la que usaron los 4 tigres asiáticos. Esta es una oportunidad para saltar más adelante, pero el salto al desarrollo lo podemos dar en la siguiente oportunidad. Ahora logramos un avance con base en la ventana de oportunidad creada por la globalización, la amenaza de cambio climático y el paradigma de las TIC para los poseedores de recursos naturales y amplia biodiversidad. Esto no es para todo el mundo. Latinoamérica tiene poca gente y muchos recursos naturales. O sea, nosotros estamos bien dotados para cumplir con esta ventana. ¿Qué haríamos después? Eso nos permite entonces prepararnos para dar el salto en la próxima revolución tecnológica, desarrollando capacidades, empresas y redes locales y globales en los sectores del futuro. Digo yo, no es seguro, pero es probable que sean bioelectrónica, biotecnología, medicina personalizada, nanotecnología, materiales a pedido, etcétera, con los saltos que pueda haber en eso. Y eso fue lo que hizo Asia con la revolución de las TIC, sin haberlo planificado. Ellos empezaron con promoción de exportaciones con tecnologías maduras y terminaron saltando con las TIC. Aprovechando la reconstrucción post-COVID para dar el salto. He observado que los proyectos nacionales exitosos tienen un patrón común. Reconocen una oportunidad, montan instituciones adecuadas de promoción y apoyo, elevando la capacidad técnica del Estado. Eso es súper importante. En todos los casos, un Estado con alta capacidad técnica. No hay saltos en el desarrollo con Estados no competentes. Grandes proyectos u objetivos. Recursos humanos empresariales y técnicos a diversos niveles, alianzas técnicas y comerciales, financiamiento, políticas claras y favorables y consenso estable. Y este dibujo, que se ve como que se me sostienen las cosas con una bola y es así mismo, es así de difícil y no puede faltar nada, porque si falta algo no funciona el conjunto. Ni el Estado ni el mercado, sino ambos apuntando a un rumbo de consenso claro. Estos son tiempos para innovaciones institucionales y para la creación de visiones compartidas. En los 60 y 70 tuvimos el Estado proteccionista. Desde los 80 hasta ahora, demasiado tiempo, hemos tenido el Estado no interventor, el libre mercado y no hemos llegado a ninguna parte. De ahora en adelante podemos iniciar un Estado promotor bien diseñado.
La pandemia está abriendo una nueva época. La destrucción post-COVID, al igual que la Segunda Guerra Mundial, acelerará el cambio en métodos de producción y en estilos de vida sustentables en el norte y entre nosotros también en el norte. Y yo no sé si a China lo consideramos norte, pero también va para allá. Para aprovechar la oportunidad con éxito se requieren muchas cosas. Reconocer y comprender en qué consiste la oportunidad. Decidido apoyo gubernamental con instituciones adecuadas. Inversionistas audaces y ambiciosos, emprendedores dispuestos a innovar y a construir en grande, comunidades y sindicatos involucrados en los proyectos, consultores y universidades con capacidad y disposición de brindar apoyo técnico, un esfuerzo masivo de educación y entrenamiento en las áreas seleccionadas, con redes de colaboración científico-técnicas continentales y globales y un claro consenso nacional para perseguir un gran futuro en cada uno de nuestros países. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Carlota. Un poco de agua también. Si me ayuda parando su pantalla para poder tomar acá. Bueno, fue una plática que me parece acorde con lo ambicioso que teníamos las preguntas, muchos elementos interesantes. Yo le pediría ahora a la profesora Elena Lastres. Elena Lastres, que es profesora investigadora brasileña, con estudios de posgrado en la Universidad de Pierre Mendès de en Francia, y doctorado en SPRU, en la Universidad de Sussex, que es además profesora asociada en el Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de Janeiro, coordinadora de la red CIST, además de que tiene una amplia experiencia trabajando para el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil, ¿no? Más de 20 años, y durante casi 10 años como asesora de la presidencia del BENDES, del Banco de Desarrollo, para la Secretaría de Arreglos Productivos e Innovadores y de Desarrollo Local y Regional, que además va muy acorde con algunas de las ideas que ya habíamos escuchado por parte de la profesora Carlota. Carlota, si le pido si para usted el video, o lo paro yo de acá. Y le pediría entonces a la profesora Elena Lastres si nos puede dar brevemente algunos comentarios, reacciones, preguntas a la presentación. Para los participantes tienen ya sea el chat o hay aquí un botoncito que es Q&A. Si nos pueden ir dejando algunas preguntas, haremos lo posible por leerlos al final de la sesión, ¿no? Profesora Lastres, si puede usted bien comenzar, ¿no? Que ya está, ¿ya? Profesora Lastres, ya tendría que estar usted ahí. Olá, ¿Sí? me escutam? Me escutam? Olá a todos. Olá a todos. Olá. Sí, la escuchamos perfectamente. Graças. Olá a todos e todas. Saúdo e parabenizo os organizadores desse evento, LALIX, ONUD, e principalmente nossa querida palestrante Carlota Pérez. Em seu nome, eu saúdo os meus companheiros de mesa. Carlota, parabéns pela sua palestra e eu queria reiterar que para mim é um grande prazer e uma grande honra comentar as suas ideias, as quais eu tenho que frisar, tem uma imensa influência no Brasil, na América Latina e diversas outras partes do mundo. Bom, eu tenho que dizer que a situação brasileira atual, infelizmente, é extremamente grave e trágica. Mas, e para resumir aí as palavras do nosso economista maior, né, Celso Furtado, cujo centenário foi celebrado, está sendo ainda celebrado desde o final do mês de julho, em nenhum momento da nossa história foi tão grande a distância entre o que somos e o que esperávamos ser. Mas eu queria ligar algumas coisas desses debates sobre a visão de Celso Furtado com o que foi colocado hoje no seminário pela Carlota, né?
e que também dizer que, ao participarmos desses debates que ocorreram pelo país inteiro, né, nós reiteramos a importância da visão sistêmica, contextualizada do desenvolvimento, da ciência, tecnologia e inovação, aí, sem esquecer da questão do poder, né? E também argumentamos nesses debates que concordamos que essa atual crise revela e aprofunda uma série de outras com as quais já convivemos há muitos anos e que, como Gabriela ressaltou na introdução, né, são especialmente relacionadas à destruição da natureza, né, a forma como destruímos a natureza e as imensas exclusões e desigualdades que, infelizmente, no Brasil são ainda maiores, né? E essa crise também exige novas políticas, a democratização do Estado e novas formas de apoio ao desenvolvimento. Aí, meu primeiro comentário, Carlota, é que suas seminais contribuições sempre enfatizaram o papel do Estado, como você agora nos brindou novamente, né, com essa ideia. E que são especialmente importantes nessas épocas de transformações mais radicais. No entanto, diversos autores vêm apontando que a pandemia revelou as sérias limitações dos Estados, não só no enfrentamento da pandemia, mas em diferentes outras dimensões, e principalmente porque acabam sempre direcionando os recursos públicos para os grandes e não para os pequenos, os carentes, os que mais necessitam. Eu diria que na América Latina essas restrições são ainda mais graves. Então, a minha primeira pergunta seria: você poderia nos trazer algum exemplo ilustrativo de Estado que tem conseguido ultrapassar essas limitações e assumir, de fato, um papel promotor? E aí já passo para o segundo comentário, que tem a ver com a reflexão da importância, né, do pleno acesso à internet e também que grande parte das propostas para o desenvolvimento futuro, né, como você colocou e nós sabemos, baseiam-se muito na ampliação do uso das TICs, inteligência artificial, internet da coisa, etc., etc. Portanto, contudo, a pandemia nos revela também a necessidade de termos algum grau de autossuficiência, de autonomia, pois em determinadas situações não conseguimos sequer importar coisas simples, como máscaras, né? Tapa-bocas em espanhol. A Gabriela nos falou sobre isso, né? Com casos aí, inclusive, escabrosos de pirataria, né? Mas, acima de tudo, o que a pandemia revelou foi um explosivo aumento dos registros digitais de nossas formas de interação e comunicação, né? Eu, por exemplo, nós estamos aqui em pandemia rígida, eu não vou ao banco desde março. Eu não saio para fazer compras, eu compro tudo por internet e olha o que estamos fazendo. Como você mencionou, evita as viagens, etc. e tal, mas nos priva dos contatos pessoais. Mas potencializou muito mais o uso dessas tecnologias, não é? E tornou-as muito mais estratégicas. Sem elas, o que fazemos? E também ampliou os desafios aí dos que denominam o capitalismo, essa nova fase de capitalismo de vigilância, e falando até em ditadura digital, referindo a altíssima concentração em pouquíssimas organizações dessas tecnologias, sistemas, equipamentos, etc. E falam até de um novo Colombo, não é? Bom, esses pensadores vêm nos alertando há anos, e ainda mais agora também, sobre os desafios da apropriação, a mercantilização e controle, né, por parte dessas
muito poucas corporações internacionais, essas enormes massas de dados digitais que agora abrangem também nossos comportamentos, nossas condições físicas e mentais, e sem o nosso conhecimento ou consentimento. E eu destaco aí que isso não se trata aqui de hipótese, né, de uma possibilidade, né, mas a gente já tem diversos exemplos concretos que vivenciamos e que abrangem decisões políticas estratégicas de indivíduos, de corporações e de governos, e até a eleição de líderes políticos de vários países. É muito sério. E aí a minha segunda pergunta, Carlota, como é que você vê a possibilidade de avançarmos na América Latina na produção dessas tecnologias de digitalização com visão sistêmica e contextualizada? Isso é uma questão que nós vimos na nossa rede de investigação, querendo aprofundar, né? Abrangendo aí a produção local de equipamentos, sistemas, plataformas, tecnologias, etc., etc., apropriados às nossas próprias condições. Não com uma perspectiva de competir internacionalmente, mas de adquirir graus de autonomia e segurança digital que são fundamentais até para nos permitir avançar na necessária regulação que você bem mostra nessas alternâncias de paradigma, se faz muito necessária. Bom, e aí eu chego ao meu terceiro comentário, último, né? É que talvez eu sinta alguma diferença no peso, né, que a sua visão e a nossa traz quanto ao mercado interno e externo como motor de dinamismo. Mas, no entanto, eu vejo, sobretudo, muito acima disso tudo, significativas convergências colocadas aí na discussão, principalmente da necessidade de um amplo consenso e um pacto nacional para o desenvolvimento futuro. Em nossa rede de investigadores, né, a Rede CIST, nós temos também insistido na necessidade de estabelecer esse pacto e colocar no centro da agenda de desenvolvimento as grandes questões nacionais, nossas potencialidades e nossos desafios e uma perspectiva de futuro, sustentabilidade. E aí enfatizamos o objetivo estratégico de promover os sistemas de produção e inovação e seus arranjos produtivos locais, como o Fernando já falou, né? Nossos APLs, no que chamamos portadores de futuro e mobilizadores do desenvolvimento com eixo. Na sociobiodiversidade, que, como Carlota notou, destaca o papel também das pessoas, da gente, né, de gentes, suas capacitações, sua cultura, identidade e, principalmente, formas próprias de relação com a natureza. Então, não estamos aqui falando das velhas formas de produção de recursos naturais baseadas nas competitividades espúrias que levam a catástrofes ambientais. Nós estamos falando de todas as cores, né? Do verde, do vermelho. Vermelho em espanhol é rojo, né? Rojo, e azul, enfim, estamos falando de todas as cores. E, principalmente, falamos dos sistemas, da importância dos sistemas produtivos portadores de futuro e mobilizadores do desenvolvimento, com eixo nos serviços públicos essenciais: saúde, alimentação, educação, habitação, acesso à água, saneamento, tratamento de resíduos, energia, cultura, mobilidade, sempre com visão de futuro. Entendemos que essas atividades, esses sistemas produtivos estarão sempre no centro das agendas de desenvolvimento. Que outras atividades estarão, eu não sei, mas esses estarão. E argumentamos que eles são fundamentais à sobrevivência e ao bem-estar, que eles estão espalhados pelos territórios de todos os países. E, ainda mais importante, cada um deles mobilizam ampla gama de arranjos produtivos locais, produtores de
bens e serviços com variadas intensidades tecnológicas para empresas pequenas, grandes, até cooperativas informais, na produção de alimentos, uniformes, equipamentos de produção, de proteção ao trabalho, mobiliário, máquinas, vários serviços, sistemas, plataformas, as tecnologias de informação, comunicação, biotecnologia, bioeletrônica, tudo aquilo que Carlota nos colocou, etc., etc., não em abstrato, mas para atender os objetivos centrais do nosso desenvolvimento. Eu creio que saúde é um claro exemplo, né, do que a gente está falando aqui e que, infelizmente, apesar de, com a pandemia, lideranças políticas de diferentes países, não apenas na nossa região, retomaram aí o falso e velho antagonismo, saúde versus economia. É lógico que essa dicotomia não existe. Podemos falar mais sobre isso se for de interesse, né? Mas eu queria salientar que esses sistemas produtivos inovativos, baseados nos serviços públicos essenciais, são não só fundamentais ao desenvolvimento sustentável e coeso, mas eles são também capazes de angariar legitimidade e apoio para a sua implementação. Todos entendem a importância e se beneficiam com a sua promoção e qualificação. Eu destaco aí que a Covid-19 reforça ainda mais essas prioridades nas perspectivas de desenvolvimento da América Latina, que é o eixo desse webinário, né? E reitero as importantes convergências com as colocações de Carlota e os demais que participaram desse debate, que devemos evitar a armadilha de desarticular o que é coeso, aí reforçar a importância da visão integrada, sistêmica e contextualizada, e que o enfrentamento dessa dívida histórica da desigualdade e o aproveitamento das sociodiversidades regionais podem, de fato, movimentar capacidades produtivas inovativas e gerar novas rotas de desenvolvimento com justiça social, coesão territorial, sustentabilidade econômica, cultural, política e ambiental. Assim, Carlota, minha terceira e última pergunta é, além da sociobiodiversidade, como você vê a saúde e demais serviços públicos enquanto janela de oportunidade capaz de inspirar esse grande pacto nacional para o desenvolvimento inclusivo, coeso e sustentável em nossa região? Agradeço muito o convite e a atenção. Muito obrigada. Obrigado, profesora Elena. Muy interesante la reacción. Le pediría ahora a la profesora Carlota si nos puede hacer algunos comentarios adicionales. No sé, unos 5 minutos. Yo sé que son 3 preguntas y bastante extensas, si puede hacer el esfuerzo, de manera que podamos abrir también la participación a los participantes al seminario. Carlota, si puede usted dedicar unos 5 minutos, un poquito más, para responder a las cuestiones iniciales y después trataremos de leer algún par de preguntas de parte de los participantes. ¿Puede abrir su micrófono? Ahora sí, ya. Es que siempre estoy esperando que lo hagas tú. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por esos interesantísimos comentarios, muy profundos como de costumbre. Elena no es superficial nunca. Yo voy a tratar de responder en 5 minutos a esas 3 enormes preguntas. Bueno, la primera, si hay ejemplos de sociedades capaces de superar y de convertirse realmente el Estado en Estado promotor. Yo quisiera pensar que cuando hay oportunidades, la gente no puede buscar a ver si otra gente lo hizo. No podemos buscar ejemplos. Prebisch no buscó ejemplos para montar toda una nueva institucionalidad para América Latina.
Los 4 tigres no buscaron ejemplos, ellos se convirtieron en el ejemplo, que por cierto nadie ha podido copiar. Y si alguien en Nigeria o en Ecuador o en Italia incluso hubiera querido copiarlos, no hubieran podido, porque tú tienes que tener la oportunidad y tu capacidad para hacerlo. Entonces, si uno reconoce la oportunidad como algo que le cuadra a uno, entonces no puede buscar ejemplos en otra parte. Entonces, claro, si estamos a nivel de tener que hacer innovaciones institucionales y no imitar, por cierto que el ALICS es acerca de innovación, o sea que pensemos en términos de cómo innovar. Yo entiendo que si uno está en Brasil y el gobierno es el gobierno de Bolsonaro, la esperanza de que el gobierno pueda hacer lo que estamos diciendo es difícil, habría que hacerlo, pero hay una cosa muy importante, esta oportunidad y este modelo, digamos, que está pasando en el mundo, tiene una característica que para nosotros es vital, y es que es multinivel. Así como las empresas tienen muchos pisos, nosotros necesitamos un Estado multinivel. Vamos a necesitar innovaciones a nivel global, que no las tenemos todavía porque las instituciones globales no tienen poder, no tienen bite, no tienen capacidad para hacer lo que tienen que hacer. Pero también necesitamos a nivel local. Y hay una cantidad de ejemplos de eso, sí hay muchísimos ejemplos y los pueden ir buscando, incluso cosas como lo que ha hecho Kenia, por ejemplo, con los teléfonos celulares convertidos en bancos y ha logrado que la gente en el monte más profundo, en las pequeñas aldeas, pueda tener acceso a banco, pueda tener acceso a comunicación, pueda tener acceso incluso con paneles solares a poner a funcionar sus teléfonos y a tener energía local. Entonces, la idea de trabajar a nivel de comunidad y en todos los niveles de gobierno, incluso en situaciones como la de ustedes, de Brasil, digo, debe ser posible hacer cosas en diferentes partes. Y bueno, y ustedes tienen la experiencia de Curitiba y una cantidad de ejemplos así de ciudades que han hecho cosas. Yo diría, primero que nada, que necesitamos ser los innovadores, porque la oportunidad es para nosotros, no para otros. Bueno, hay otros países que podrían también aprovecharlo, Kazajstán o qué sé yo, algún país africano, en Sudáfrica, por ejemplo. Pero esencialmente creo que es un modelo perfecto para las condiciones de América Latina actuales. Pero eso es uno. Luego, la segunda pregunta es también muy brasilera. Es sobre si se puede tener, digamos, más autonomía en el área de las comunicaciones y de todo lo que tiene que ver con las TIC y con las social media y esas cosas, ¿no? Yo creo que los países pequeños ni se les pasa por la mente eso. Yo creo que Brasil podría. Pero me parece que lo que más nos interesa es poder regular el uso y poder promover innovaciones en plataformas, innovaciones en apps, innovaciones en el uso de esas tecnologías para lo que sea que queramos hacer, incluido las formas de gobierno, incluido, bueno, prácticamente toda actividad. ¿Cuál es la actividad que no puede ser transformada por las TIC? Entonces, sí creo que promover y regular localmente, y un país tan grande como Brasil puede soñar mucho más alto. Obvio que China tiene prácticamente todo, tiene su Alibaba, tiene su Tencent, va a tener su internet separada, todo inmenso, pero claro, eso ha venido a través de muchos pasos. No sé si es posible dar un salto al vacío y llegar a tener autonomía en ese nivel. Pero la tercera pregunta es muy importante para todos, no solamente para un país tan grande como Brasil. La cuestión de los servicios públicos como ventana de oportunidad. Yo considero eso absolutamente parte del modelo dual. O sea, el modelo dual, mucho de él es acerca del mercado interno. La idea de que uno vaya a cada pedacito del territorio y vaya encontrando qué es lo que pueden producir, y la idea de tener los clusters, lo que llaman los brasileños los arranjos productivos, tener
grupos que estén produciendo lo mismo y vayan creando condiciones para el mercado local, para los otros, para cuestiones, construcción de viviendas y por supuesto todos los servicios públicos y la salud en particular es una de las cosas que desde el punto de vista ventana de oportunidad no cabe duda que todos los servicios públicos para elevar la calidad de vida de la población son no solo importantísimos, sino también fuente de creación de riqueza, fuente de creación de empleo y prácticamente indispensable si lo que queremos es poder desarrollar cada rincón del territorio. Pero los sectores de altísima productividad y de altísima competitividad, generadores de divisas y generadores de riqueza allá arriba, son lo único que nos permite tener los recursos con que hacer eso otro y además, una cosa muy importante, históricamente cuando uno tiene un sector de muy alta productividad y una masa de sectores de baja productividad, solo gracias a este sector de alta productividad se pueden subir los ingresos, los salarios de la gente que está en sectores de baja productividad porque la productividad promedio sube con estos sectores de alto. Entonces yo pienso que a pesar de que es enorme importancia lo de la ventana de oportunidad en servicios públicos, y eso incluye la educación, incluye pues, todo eso, mejorar todo eso y convertirlo en un instrumento de desarrollo, sin ninguna duda, súper importante, estoy de acuerdo, pero a condición de que tengamos unos sectores remolque que permitan ese nivel de riqueza para el conjunto. Bueno, y eso yo creo que pueden haber sido 5 minutos o un poquito más. No, yo creo que fue bastante bueno. Muchas gracias. Y eso nos deja, digamos, les voy a pedir a los participantes si tienen un poco de paciencia. Voy a dar tal vez espacio a un par de preguntas de parte de la audiencia. No sé, rápidamente, yo creo que lo puedo resumir, uno de los ejemplos que era específicamente en el caso latinoamericano, cuál había algún país que hubiera hecho o que hubiera tenido éxito en el modelo que usted nos comentaba, ya hizo algún ejemplo incluso mencionando a Kenia y demás. Aquí hay una pregunta muy concreta sobre qué papel jugarían las reservas de litio y cobalto y la fabricación de baterías para el caso de América Latina, ¿no? Muy específica. Una segunda pregunta. Voy a dar, digamos, 3 preguntas muy rápidamente y ya cerraríamos con eso. La segunda pregunta sería los esfuerzos para mejorar la calidad de vida y cómo repercute eso en la revolución tecnológica. Sería una segunda pregunta. Y bueno, una tercera pregunta un poco más amplia. ¿Cuál es digamos, hay una cierta contradicción o cierta tensión entre el modelo que usted nos propone y el modelo de desarrollo capitalista como lo conocemos ahora, ¿no? En donde realmente se ahorra trabajo, se prescinde del trabajo. Y bueno, ¿cuáles serían, digamos, las alternativas? ¿Qué proyecto político podría vincularse a este tipo de modelo que usted nos propone? Sobre todo pensando en estas cuestiones más de los territorios, ¿no? Del papel fundamental que juegan dentro de esta nueva dinámica de desarrollo. Serían las 3 preguntas que podríamos tener nuevamente en unos 5 minutos. Caray. Bueno, lo del litio, cobalto, baterías, eso es importantísimo y poder entrar a ese mercado, generar innovaciones en el área de baterías sería extraordinariamente bueno y creo que es perfectamente posible. No solamente en los países más poderosos de América Latina, sino yo creo que dependiendo de dónde tengan los innovadores capaces de hacerlo, sería sumamente importante entrar allí. Creo que las baterías son la innovación más importante para el futuro de las energías renovables. Es la única manera es que tengamos baterías. Si no, por mucho sol que usted tenga durante el día, no tiene energía en la noche. Por mucho viento que tenga el lunes, no va a tener viento el martes. O sea, eso es vital
y o las vamos a tener que comprar de afuera o las vamos a hacer nosotros. Las podemos hacer nosotros porque las inventamos nosotros o porque conseguimos alguna alianza con alguien para producirlas o las vamos a traer y puede ser que sean enormes. Esperemos que logremos baterías pequeñas con gran potencial. Entonces, esa es la primera. La segunda, no anoté. No, una segunda es cuáles, digamos, los esfuerzos para elevar la calidad de vida a largo plazo. ¿Qué implicaciones tendría eso en relación con las revoluciones tecnológicas, ¿no? ¿Con las qué tecnológicas? Revolución tecnológica. Con la revolución tecnológica. Sí. Bueno, los esfuerzos para elevar la calidad de vida son, digamos que, mira, la legitimidad del capitalismo depende en que los que están haciendo dinero mejoren la vida de los demás. Si no lo hacen, pues simplemente no tienes paz, tienes constantemente, y cambian los gobiernos y cambian las cosas y el otro se pone ahí y hay un desastre. La única manera de que haya estabilidad es que haya un balance decente entre el mejoramiento de la vida de la gente y el enriquecimiento de los que están generando la riqueza. Si los mismos, por ejemplo, en lugar de desarrollar en una ciudad un hotel y hacer que todos los que viven en los pueblitos cercanos viajen al hotel para trabajar en el hotel, si uno agarra el pueblito y lo convierte en una posada, mejorándole las casas a todo el mundo y uno se convierte en una casa-restaurante y el otro se convierte en el sitio, en 2 o 3 donde la gente duerme, otro es el de turismo, el otro es el que siembra los vegetales que se van a comer, el otro es, y así el pueblo entero se convierte en una posada y atrae turistas extranjeros que vienen a ver cómo se vive en los Andes o en la Patagonia o en qué sé yo. Entonces es una manera de remirar, de pensar cómo se puede hacer para que en lugar de creer que la única manera de que la vida de la gente mejore es que se le consiga un empleo, es que la gente misma empiece a generar su riqueza. Entonces, esa es la idea del modelo. El modelo lo que hace es voltear patas arriba la idea de que mejorar el nivel de vida es que otro te pague un sueldo y no que se puedan convertir los mismos o se monta en un pueblo un sistema de construcción porque hay unas tierras muy buenas con las que se puede hacer los ladrillos, no sé qué, y con un arquitecto genial se desarrolla un modelo productivo con el que se le construyen casas buenas a varias localidades alrededor y eventualmente hasta más lejos. Y así sucesivamente, aparte de que hay una señora que hace una mermelada deliciosa de, qué sé yo, fruta local y se termina haciendo un acuerdo y se exporta a Alemania y ese pueblo vive de la mermelada que aprendieron a hacer en cantidades de esa señora y para eso se necesita tener un gobierno local que apoya, una gente capacitada para conseguirles el préstamo y las cosas y y el entrenamiento y todo eso que dije que tiene que hacer esta gente que ayuda. O sea, eso es lo que yo veo como posible. Obviamente que no es fácil. O sea, y tampoco fue fácil la sustitución de importaciones. Yo les digo, lo conocí de cerca, lo que significaba armar aquel paquete y hay que ver lo que se logró. Toda la gente que habla mal de eso o ignora lo que realmente pasó o no le da la gana de reconocerlo. Y la tercera pregunta es sobre el capitalismo. Bueno, yo dije antes que creo que el capitalismo solo es legítimo cuando el beneficio de unos pocos se convierte en beneficio para todos. Cuando no lo logra es cuando precisamente todos los populistas, los izquierdistas, los derechistas, los extremistas, porque Trump es igualito que un extremista de izquierda, pero al revés. O sea, pero es lo mismo. En la práctica es el ofrecerle a la gente que vas a resolverle sus problemas y en la práctica no puedes. Porque lo que hemos visto es que el capitalismo o es completamente injusto y los ricos se llevan todo, o es relativamente decente y se puede mejorar. Todo lo que fue la posguerra en los países desarrollados fue precisamente un periodo en el cual
todos los trabajadores, incluso los que hacían los trabajos menos calificados, tenían un nivel de ingresos suficiente para comprar una casa suburbana con un automóvil en la puerta, con un montón de aparatos eléctricos adentro, comprando comida congelada, viendo televisión, teniendo una vida, claro, diseñada para el desperdicio, ¿verdad? Pero ¿por qué funcionaba eso? Funcionaba porque los impuestos que pagaban los ricos iban a bolsillo del gobierno, el gobierno lo repartía en seguro al desempleo, en empleos, montones y montones de empleos del Estado, más los salarios, gracias a que los sindicatos eran apoyados fuertemente por el Estado, los salarios también subían, y entonces había demanda para todo lo que quisieran producir los que producían, y eso les daba beneficios, y entonces ellos pagaban impuestos y volvían a producir y volvían a tener ganancias, y era un sistema muy estable. Desgraciadamente era un sistema que estaba basado en que las materias primas y la energía eran muy baratas para poder pagar altos salarios en los países desarrollados. Ahora los países desarrollados están embromados porque los asiáticos se llevaron toda la producción de bienes de consumo ensamblados y qué sé yo, el vestido, todo lo demás, y necesitan hacer una cosa muy similar a lo que hicieron con los obreros, pero necesitan hacerlo con el mundo en desarrollo. Si todos los países en desarrollo empezaran a desarrollarse y necesitaran bienes de capital, porque uno no va a estar haciendo, si uno va a montar una o dos fábricas de algo, no va a estar produciendo esas fábricas. Entonces, rediseñar bienes de capital para que sean adecuados, digamos, es lo que harían los países desarrollados, adecuados a las condiciones climáticas, que sean sustentables, que sean... Entonces, con eso ellos tendrían un mercado. Si todos los países se desarrollaran, tendrían un enorme mercado para bienes de capital, proyectos de ingeniería, consultoría, educación de alto nivel. Todas esas cosas generarían empleo en los países desarrollados y generarían condiciones para la producción y para el bienestar y para la mejora de los niveles de vida de todos los países subdesarrollados. Entonces, pienso que esta oportunidad es una oportunidad de oro, un plan Marshall. El plan Marshall con Europa fue simplemente que los Estados Unidos le dieron un montón de plata a Europa para que le compraran cosas a Estados Unidos. Y así fue como lo hicieron, compraron bienes de capital de Estados Unidos con el dinero que les dio Estados Unidos. Igualito ahora el mundo desarrollado le da dinero no le da dinero, un Marshall Plan que permite la inversión en los países subdesarrollados, en todos, unos más adelante que otros, los que pueden hacer más, los que pueden hacer menos, pero en principio estaría en beneficio de los países desarrollados que se desarrollaran los menos desarrollados. Y eso es una de las cosas que habría que entender ahora con el asunto del ambiente, porque por razones ambientales necesitamos reinventar lo que consumimos, cómo producimos, necesitamos movernos de productos a servicios, necesitamos movernos de los productos comprados a los productos alquilados, de tal forma que esa cuestión de la obsolescencia planificada se elimine y más bien haya que productos que duren 100 años y todo por alquiler, que no se produzcan más partes de repuesto, que las partes de repuesto se hacen con 3D printing, con impresión de 3 dimensiones, bajándolo de la web. Entonces puede ser en cualquier parte del mundo y todo el mundo puede hacer sus partes y todo el mundo puede hacer su mantenimiento. Y el trabajo de mantenimiento puede crear millares de empleos que el mundo de la producción en masa prácticamente eliminó el mantenimiento, porque la idea era que uno botara los productos para comprar otros. Ahora no, porque ahora tenemos el problema ambiental y es necesario mantener los productos por muchísimo tiempo y eso crearía muchísimo empleo. Y como las instrucciones estarían en la web, cualquier país puede imprimir la parte que es necesaria cuando se hace el diagnóstico y se ve, y cada producto tendría su chip y uno compraría así como se compra en Amazon y paga más o paga menos, y el que está justo entrando
a poder consumir, va a poder alquilar un producto que tiene a lo mejor 90 años, pero está igualito. Cuando yo era joven, la refrigeradora de mi casa duraba como 30 años y estaba en perfecto estado. A nosotros ni se nos ocurría comprar otra. ¿Cómo es posible que con las tecnologías actuales no podamos tener refrigeradores que duren 90 y que se puedan update, que se puedan poner al día en términos de cualquier innovación ambientalmente sustentable que se haga en relación a todos los materiales y a todo lo demás? Las puertas están abiertas para un cambio profundo del capitalismo, pero del capitalismo, no de ningún sueño loco de que vamos a ir a un socialismo político distinto. Lo que sí es necesario es que se entienda que hay que estar en un consenso nacional. En la medida en que hay unos cuantos que se quieren coger todo y que no tienen la más mínima intención de compartir nada con nadie y que además son corruptos, bueno, no tenemos nada que hacer. Pero es que además los que se presentan como socialistas, como se presentó Chávez y su combo, destruyeron a Venezuela. Hoy en día Venezuela ni siquiera es país petrolero, 80% de hambre, 6 millones de exilados. ¿Qué es eso? ¿Eso qué era? Para repartir el dineral de petróleo, $1 trillón que le entró a Venezuela. Y no hay nada para verlo, no hay ni siquiera una empresa montada para crear empleo. Y eso es socialismo. O sea que ese es el modelo político que tenemos que seguir. Yo les digo que yo ya en eso no creo. Yo soy ahora centrista radical. Yo considero que necesitamos tener un sistema donde los intereses de todos se tomen en cuenta y se respete que los inversionistas y los innovadores y los empresarios, si son serios, son una maravilla. Y hay una cantidad por ahí, y ahora las corporaciones B y no sé qué, cada vez más hay gente que quiere ser decente. Y esa gente decente es la que necesitamos. O sea, nada hace que un empresario sea malo por ser empresario. Es malo porque es malo. Y hay malos que no son empresarios y son iguales de malos que ellos. Entonces, bueno, esa es mi visión ahora, y yo sé que hay mucha gente que le cuesta tragar eso. A mí me costó mucho tragarlo, pero ya me lo tragué. Y ya no creo en esos pajaritos preñados, como decimos nosotros. No sé si ustedes usan ese término. Creo que hay que domar el mercado y hacerlo y ponerlo al servicio de la gente. Bueno, el interés del tiempo. Muchas gracias, profesora Carlota. Muchas gracias por este cierre que refleja realmente lo que me parece es una discusión muy interesante, muy relevante en la región. Hay posiciones muy encontradas. En este momento la pandemia, como iniciábamos la conversación, se viene simplemente a sumar a una serie de problemas estructurales en la región, cuya solución no es pospandémica, simplemente en el sentido de que esto marca una ruptura, esto marca una continuación, y esperemos, como usted sugiere, sea también un punto de inflexión y empecemos a movernos hacia diferentes estadios en donde no pensemos que todo es culpa de la pandemia, sino hay una serie de problemas de manera que se explican de manera histórica y que hay que enfrentar. Pero bueno, para nosotros la idea de presentar este webinar era justamente comenzar a contribuir a este tipo de debates. Espero que los participantes se lleven con ellos algunas ideas. Hay algunas preguntas aquí que quedan pendientes, pero en el interés del tiempo y demás, simplemente le pediría a los diferentes panelistas que por favor se unan con nosotros aquí en pantalla. Por favor, aquí Gabriela, Diego, Rosa Elena, si pueden ustedes activarse de su lado. Yo aquí los estoy tratando de... El video... Del video, ahí tendrías que estar entrando, Gabriela. Yo lo tengo que poner. Si no, nada. Pero aquí estoy. No, aquí debe, sí, estoy tratando de, pero, a ver. No, me mandan las preguntas. Sí, yo puedo mandar las preguntas y ya, como decimos, a vuelta de correo los regresamos. No, si pueden ustedes hacer desde su lado
Pero bueno, podemos... Aquí está, a ver, ya deben de poner. Ya, ¿Ya? parece que sí. Diego, ya veo que van entrando. Elena, Gabriela, deberían de poder ya ustedes activar sus pantallas. No consigo. No, Aquí vamos, Elena. ya. Ahí están. Ok. Bueno, simplemente pues quisiera a nombre de la UNUDI, a nombre del ALIX, me gustaría agradecerles por su tiempo, por acompañarnos y por todos los comentarios que han tenido a bien compartir con nosotros. Como digo, hay algunas preguntas que se quedan, siempre quedará alguna pregunta sin resolver. Trataremos de enviárselo a la profesora Carlota y tratar de regresar las preguntas o alguna forma tratar de responder esas preguntas que se hayan quedado por una cuestión de tiempo. Y bueno, muchas gracias, profesora Carlota, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Gabriela, Elena, por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Y después cerramos nuestro webinar y esperemos que haya una siguiente oportunidad para reunirnos. Pronto. Muchas gracias. Sí. Ok. Gracias.